Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Carlos San Juan y en esta ocasión contamos con la grata presencia del maestro Luis Brajau. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar de un tema que nos es, para Luis y para mí, muy estimado. Carlos Monsiváis y su vasto legado intelectual. Amigo Luis Brajau, bienvenido ante estos micrófonos. ¿Te parece bien si empezamos platicando sobre la Cátedra Monsiváis que funciona en la Dirección de Estudios Históricos? Bueno, se fundó la cátedra bajo la administración de Teresa Franco y en relación con algunos investigadores de la D, entre la directora Franco, exdirectora, y nosotros, acordamos fundar la Cátedra Monsiváis en la inteligencia de que Carlos había sido desde los años 70 un investigador de la Dirección de Estudios Históricos, y considerando el estatus y el tamaño de su papel como intelectual en México. La cátedra se fundó en el 2014 y los consejeros, los miembros del consejo de esta cátedra son un servidor, Lilia Venegas, Saúl Escobar, Carlos San Juan, Esther Acevedo, María Eugenia del Valle Prieto, actual directora de la Dirección de Estudios Históricos, y Francisco Pérez Arce. La figura de Monsiváis es muy importante y en la D, en la Dirección de Estudios Históricos, jugó un papel relevante conduciendo seminarios a los cuales acudió una buena parte de los investigadores locales de la Dirección de Estudios Históricos, y siempre era en función de libros, en función del análisis de los textos literarios y sociológicos del momento. Fue de mucho interés para nosotros la presencia de Carlos Monsiváis en función de su personalidad y en función del papel que ocupó en la intelectualidad mexicana. Me parece, Carlos San Juan, que Carlos Monsiváis, tu tocayo, fue un hombre con muchas virtudes. Y yo me gusta destacar una en primer lugar. No conozco otro intelectual mexicano que haya tenido la sagacidad de entrelazarse con todos los sectores sociales de México. Un personaje que desayunaba con un secretario de Estado y terminaba en un antro del puerto de Veracruz y se llevaba de ahí al día siguiente porque era abstemio, no era bebedor. Al día siguiente se encontraba con María Félix y de ahí le pedía a sus amigos que le presentaran al rey del mambo, y era un hombre que cubría el haz del desarrollo de la cultura mexicana como nadie. Y yo creo que esa, que parece una cosa simplemente anecdótica, es la expresión de la gran inteligencia y la gran sagacidad y la gran capacidad diplomática que tenía Carlos Monsiváis. ¿Estás de acuerdo con eso, mi querido Carlos San Juan? Creo, Luis, que efectivamente has tocado la gran cualidad distintiva de Carlos Monsiváis en un periodo desde los años, fines de los años 50, los años 60, los años 70 hasta la fecha.
la presencia de Carlos Monsiváis, efectivamente, como tú bien lo dices, permitió que la alta cultura y la cultura popular se empezaran a llevar casi de a cuartos, es decir, hubo un fuerte incremento de sus intercambios. Actualmente en la historiografía de los jóvenes investigadores se empiezan a abrir los temas de los centros nocturnos, de la fotografía, de los salones de baile, de la música afroantillana, del rock, etc. Y todo esto empezó a adquirir un estatus de interés justo por la presencia de Carlos Monsiváis, que le otorgó esta distinción de ser productos culturales. Y de ahí que hoy tengamos ya un periodo pues de cerca de unos 40 años, donde ha habido una creciente interés y una creciente producción mirando hacia todos estos aspectos. Entonces, evidentemente, Luis, coincido contigo en esta cualidad de Monsiváis. ¿Y cómo veías tú en términos personales y humanos a Carlos Monsiváis? Mira, Carlos Monsiváis, en tantas facetas que tuvo, una de ellas fue su intervención en el cine nacional, pero fue un gran, como sabemos todos, un gran aficionado al cine internacional, pero particularmente al cine mexicano. Y participó en 10 películas como actor. La más destacada fue aquella donde sale como Santa Claus, ebrio, ¿verdad? En una de las películas, pero participó en 9 más. Entonces, desde muy joven, Carlos Monsiváis estuvo en la cultura mexicana, una autoconvicción, una convicción personal de incrustarse en el mundo intelectual de México, y con sus compañeros de la época, Sergio Pitol, Luis Prieto, el propio José Emilio Pacheco, estuvieron originalmente en la prensa, en el área de cultura de la prensa mexicana, y a partir de eso se desarrolló, vino el 68 y escribió grandes reportajes que fueron libros celebérrimos en México sobre el movimiento estudiantil. Y Carlos se desarrolló intensamente, pero lo interesante de Monsiváis es que no es un personaje que descubre sus capacidades literarias tardíamente, sino que desde muy joven se inscribe de una manera natural en el desarrollo de la intelectualidad mexicana, con una cualidad más. Él notó que la alta cultura mexicana estaba incrustada en las élites sociales de México, y él, su instinto, como tú bien dices, mi querido Carlos, lo llevó a desarrollar una labor intelectual no de élites como era lo que prevalecía en México, sino a través de la cultura popular. Entonces ese es otro rasgo más de enorme interés en Carlos Monsiváis, el haber emergido dentro de las clases populares con ya una labor intelectual de importancia que lo convirtió en un intelectual nacional de enorme importancia para México. Y fíjate, Luis, que en este muy importante tema que tocas, de esta afición de explorador de Carlos, de introducirse a ambientes, atmósferas no necesariamente familiares para los que hacen cultura en México, e irlos investigando, dando voz a todos estos procesos. No sé si estarás de acuerdo en que esto viene de una larga tradición, afortunadamente, en el país, solo por mencionar grandes nombres, ¿no? Pero Lizardi y el Periquillo Sarmiento tiene esta misma intención de ir a los barrios bajos, al habla popular, a los estereotipos populares y captarlos, recuperarlos, darles voz, darles presencia en sociedades letradas
donde estos personajes no existían. Guillermo Prieto y sobre todo Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez del Nigromante es el gran intelectual del siglo XIX que en mucho nos recuerda a Monsiváis. En ese sentido, como tú bien señalas, de articular muy diversas esferas, que lo mismo se llevaba con los políticos, que con los militares, que con los ambientes populares, que con los artistas, que con los literatos, y que construyó algo tan formidable como la revista El Renacimiento, donde efectivamente articuló muchos mundos de los que entonces estaban tratando de expresarse. Y esta gran tradición viene a ser recuperada por Carlos Monsiváis en un momento en que la revolución institucionalizada ya había consolidado una esfera de la alta cultura y empezaba a perder legitimidad y cercanía hacia las expresiones muy diversas populares. Y es en esa escisión que se incrusta Monsiváis y vuelve a retejer estos lazos entre alta y baja cultura. En ese sentido, creo que hoy lo que tenemos es este desafío de proseguir alimentando estos vasos comunicantes de la cultura alta y de la cultura popular, pero otra nueva frontera que no sé si estés de acuerdo en que apareció, donde, por decir algo en términos de la historia, de la antropología y de las ciencias sociales, tenemos ya cerca de 40 años de progresivas especializaciones que crearon como mundos aparte. Ahora hay nuevas fronteras. Incluso me llama la atención cómo en la Dirección de Estudios Históricos, lo que fue su matriz de nacimiento en los años 70 y que fue involucrar a personas que venían, ahora sí, que de otros mundos culturales al ámbito de la academia, y de lo cual nos alimentamos y adquirimos perspectivas que de otro modo no tendríamos, hoy se está convirtiendo en oficios cada vez más autorreferentes, aunque tienen toda la posibilidad y la capacidad, y de hecho muchos de ellos lo hacen, de seguir explorando los otros mundos, la otredad mexicana, lo popular, en serio, los márgenes, los que están en la periferia, los que carecen de voz. Todo eso hay los elementos para explorar, y creo que en ese sentido la figura de Monsiváis tiene esa característica de permitirnos romper fronteras, de asumirlo como esta posibilidad de impulsar la mixtura, la articulación, la posibilidad de ver la identidad propia y la de los ajenos, y con ello empezar a construir un México cada vez más complejo. Estoy de acuerdo contigo. Creo que Monsiváis, efectivamente, sus antecedentes intelectuales nacionales son Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez el Nigromante. Y yo creo que vivió mucho la experiencia de estos dos grandes intelectuales mexicanos, y es una continuidad la figura y obra de Carlos Monsiváis de aquellos dos grandes intelectuales del siglo XIX. Para el caso nuestro de la Dirección de Estudios Históricos, efectivamente Carlos Monsiváis ingresó en los años 70, por ahí del 75, sí. Y yo creo que fue, hay que reconocérselo, gran visión de Enrique Florescano, haber llevado, a pesar de que él tuvo una formación, el doctor Florescano tuvo una formación clásica en los estudios de historia porque se graduó en París y destacó en México en la historia económica. No obstante esa formación de Florescano, tuvo la visión, yo creo que muy inteligente, de meter al lado de los historiadores literatos en la Dirección de Estudios Históricos, literatos, economistas, sociólogos y antropólogos. Y estos literatos dieron un giro particular a los estudios de historia de México. Y el primer giro fue el hecho de que se fundó un seminario que
iniciaba estudios de la cultura en México, cosa que antes no se estudiaba en la Dirección de Estudios Históricos porque tenía una inclinación dada a la fundación que le dio el profesor Wigberto Jiménez Moreno, una inclinación más de carácter etnohistórico, por un lado, e histórico por el otro. Pero Florescano tuvo esa sensibilidad notable de poner estos literatos, entre ellos estuvieron, al lado de Monsiváis, estuvieron Saborit, que era un joven estudiante en la época, pero estuvo también Adolfo Castañón, estuvo Héctor Aguilar Camín, estuvieron, se me escapan algunos nombres. Girón. Nicole Girón, gran investigadora avecindada en México de origen francés. Y ese seminario de análisis de la cultura terminó dándole un giro especial a los estudios de historia que se realizan en la Dirección de Estudios Históricos. Y esta dirección ha llegado a tener 100 investigadores, es una de los centros de estudios de historia nacional más grandes del continente americano. Y yo creo que el giro que le dio entonces la presencia de estos literatos estimuló a la investigación histórica a emprender un paradigma, un punto de vista diferente que la hizo hasta la fecha un centro de estudios de historia nacional singular. No se parece a ningún otro centro de estudios de historia de México. Y por ello yo creo que la figura de Florescano en el seno de este seminario de historia de la cultura fue fundamental porque era el más dotado en términos de la conexión de la intelectualidad con el mundo popular y con el mundo saturado de culturas, pluricultural de México. Gran conocedor de la literatura del siglo XIX también, que formó, bueno, pues ahí Saborit, Adolfo Castañón, son herederos de todo este impulso que le dio Carlos Monsiváis, porque privilegió el estudio del siglo XIX en términos literarios, apoyado con los estudios que impulsó Florescano de historia económica también del siglo XIX. En un momento dado, la Dirección de Estudios Históricos, estarás de acuerdo conmigo, mi querido Carlos San Juan, se inclinó más hacia los estudios del siglo XIX y después prosperaron ya otras cosas. Empezaron a salir los estudios de la colonia, sobre todo del barroquismo religioso de la colonia, de los siglos XVI en adelante hasta la independencia, y por eso se acentuó tanto el estudio del siglo XIX. Pero se ha extendido los estudios de historia en la Dirección de Estudios Históricos y en la actualidad ya habemos, porque yo me debo contar entre ellos, varios investigadores de la Dirección de Estudios Históricos que se dedican al estudio de sociedades prehispánicas por un lado y por otro al estudio de la conquista de México. Todavía, a mi modo de ver, es necesario fundar un seminario que incluya a otros investigadores sobre el tema del mundo prehispánico. ¿Por qué? Es cierto que existe en el INA áreas de estudios prehispánicos, están los arqueólogos que se dedican a ello, y por otro lado están los etnohistoriadores que tienen sede en el Museo Nacional de Antropología. Pero no es lo mismo el enfoque arqueológico sobre el mundo prehispánico ni el enfoque etnohistórico sobre el mundo prehispánico que lo que sería el enfoque de esta peculiaridad en el abordaje de la historia que es dado en la Dirección de Estudios Históricos. Por eso creo que se debe impulsar el estudio de esas dos áreas, prehispánica y de la conquista de México,
con esta singularidad y este paradigma que hemos desarrollado ahí en la Dirección de Estudios Históricos y fortalecer los estudios de estas dos áreas. Yo creo que también es necesario fortalecer los estudios de la época colonial. Finalmente, yo siempre lo he dicho en algunos foros, aparte de el larguísimo periodo de la historia prehispánica, que son 1200 años antes de Cristo, con la presencia olmeca, contemporánea de los prehelénicos. Aparte de eso, de esa larguísima historia, hasta la llegada de los mexicas en el siglo XIII, la etapa más larga de la historia moderna de México es la etapa colonial, es la etapa del virreinal de México, porque las otras etapas son más breves. Entonces, una etapa larga en la historia deja una huella honda en la historia. No quiero decir que las otras no la dejen, pero hemos descuidado también eso. Y en los estudios que se hacen de historia, en la Dirección de Estudios Históricos, se ha privilegiado el estudio de los símbolos cristianos, símbolos católicos, y el arte y la historia del arte pero falta el estudio de la estructura social del mundo colonial. Y yo creo que debemos tomar en serio ese reto. Es todo un desafío que además mencionaste varios puntos. Ahí quisiera detenerme un poco en este Seminario de la Cultura fundado en los años 70, en los inicios de los años 70, y donde efectivamente entra una, digamos que nueva generación, entre comillas, de intelectuales, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, un joven, es otra generación, es la del 68, Héctor Aguilar Camín, recordemos que Monsiváis y José Emilio Pacheco son de finales de los 30, si no mal recuerdo son del 38 por ahí, sí. Pero también está, como decíamos, Nicole Girón y un grupo bastante extenso de colaboradores de este seminario. Pero bueno, ahí lo que me interesa resaltar es que se ha dicho que la historiografía mexicana va a estar muy atenta, sobre todo cuando se profesionaliza, a las modas intelectuales europeas o norteamericanas. Y en parte es cierto. Pero ahí, fíjate, con esto que acabas de mencionar, cabe subrayar que el llamado giro cultural de la historiografía, que ocurre en los años 80, mediados y hacia arriba de los años 80, y que efectivamente va a hacer un traslado de su centro de interés de las estructuras profundas de la sociedad, de la economía, de estructura social, etcétera, etcétera, hacia lo que es el modo de representación en la mente de estas realidades y que va a centrarse en estas formas de representación ya como narración, como descripción, como problema. Bueno, ese llamado giro cultural es justo lo que ocurrió en los 70s en México, con la incorporación de José Emilio Pacheco y de Carlos Monsiváis, y con Nicole Girón, evidentemente, y todos los demás que ahorita se me escapan. Pero con esto quiero subrayar que hubo ahí una vertiente muy interesante que a través de Nicole Girón, por ejemplo, se centró en recuperar el liberalismo literario mexicano y que generó una gran obra centrada precisamente en Ignacio Ramírez. Y ahí me da la impresión que en los debates de este seminario histórico, siglo XIX, Ignacio Ramírez, hubo esta enorme oportunidad de volver a agarrar los hilos de una tradición que parecía ya deslavada, que es la tradición de los polígrafos, metidos articuladores de muchos mundos, y que enuncian no solo la voz narrativa de la literatura, sino también la voz política de plantearse proyectos y programas de nación que contemplen lo que está viendo su literatura y sus personajes externos, ajenos. Los indios, Ignacio Ramírez va a ser
de una atención muy subrayada para incorporar a los indígenas en el proyecto nacional. Estamos hablando de 1857, 1864, y que uno cuando ve la figura de Monsiváis, sus luchas por las minorías, por la homosexualidad, por las mujeres, por los indígenas, el movimiento neozapatista, es, digamos, que la misma actitud, el mismo interés de registrar a los nuevos personajes para incluirlos, para que los veamos y los consideremos dentro de las invenciones de nación que se pueden ir desarrollando en cada momento de nuestra historia. Les recordamos que el tema de esta ocasión es Carlos Monsiváis y su vasto legado intelectual, y que estamos aquí platicando, espero que de manera amena, Luis Barjau y su servidor Carlos San Juan. El estilo de Carlos Monsiváis es muy peculiar también, aparte de su gran personalidad peculiar. Carlos tenía varias instancias en su prosa. Una de ellas era la que dedicaba a la prensa, a los periódicos. Y ahí desarrollaba un estilo, yo diría, barroco inteligente. Y era difícil incluso de descifrar, porque era tenía muchos retruécanos, reviraba profundamente y no era tan accesible a un lector común. La prosa de Carlos Monsiváis. Y además estaba teñida también, cosa muy difícil de mantener por escrito, la ironía. La ironía de Carlos Monsiváis, que era sardónica prácticamente. Y esto estaba constantemente en sus escritos de la prensa mexicana. Y muy diferente a la prosa que extendía cuando analizaba personajes de la cultura popular, por ejemplo, cuando escribía sobre Pedro Infante o sobre Cantinflas. Y muy diferente también otra instancia de su prosa cuando escribía sobre sus literatos mexicanos favoritos, que eran verdaderas perlas, ensayos de crítica literaria muy refinados. Recuerdo el de Revueltas, por ejemplo, que era de enorme interés, en un libro que sacó al final de su vida o después, post-mortem, el Fondo de Cultura Económica. Entonces, el estilo del escritor, ¿cómo lo podríamos definir? El estilo de Carlos Monsiváis, pues es un estilo poliédrico, es un estilo que tiene en su propio ejercicio de la prosa, tiene varias instancias, y en el lado temático, infinidad de instancias. Entonces, es un escritor poliédrico, es un escritor que tiene muchos intereses, y lo que lo unifica es el hilo de su inteligencia, porque eso sí era de la enorme cualidad de Carlos Monsiváis. Aparte de su preparación intelectual, su cultura extraordinaria sobre las literaturas mundiales, ¿no? Particularmente la novela negra de los Estados Unidos, era un gran conocedor y tenía grandes discusiones cuando salía del país con los grandes críticos y grandes ensayistas de la novela negra de Estados Unidos, in situ en Estados Unidos, y se admiraban de lo que sabía Carlos Monsiváis sobre el tema. Era notable. Otra virtud más, era un memorioso, tenía una memoria envidiable, el buen Carlos Monsiváis. Bueno, su pasión por el siglo XIX, y creo que aquí debemos dar un pequeño salto, si estás de acuerdo, mi querido Carlos, sobre el siglo XIX, ¿por qué era esa pasión? Nada menos que es el siglo de la formación de la nacionalidad mexicana, la personalidad mexicana. Y su gran inquietud por ver cuáles eran las interpretaciones de esa nacionalidad
mexicana, que nació evidentemente con la independencia de México, consolidada tarde hasta el 20-21 del siglo XIX, y veía al cine nacional como un testigo o una tesis sobre lo mexicano. Y analizaba entonces, y era un gran apasionado de ese cine, y veía los churros más espantosos filmados en la época, así como las grandes películas que hay también, pero se las estudiaba absolutamente todas. ¿Buscando qué? Buscando cómo enfocaba la generalidad intelectual de México lo que era lo nacional del mexicano. Y a partir de eso se creó con Portilla y otros investigadores el tema filosófico de lo nacional en México. Pero bueno, dejemos eso por un lado y volvamos al siglo XIX para no estar dando saltos tan grandes. El siglo XIX es importante entonces por eso, porque hay la gran discusión sobre la nación. Está Ocampo, que es un gran personaje, Melchor Ocampo, heredero de varias haciendas en el estado de Michoacán, exiliado en los Estados Unidos al lado de Juárez, en Nueva Orleans, trabajando con Juárez haciendo puros en Nueva Orleans, y Ocampo, que era un gran político y una gran conciencia sobre lo que significaba la emergencia de una nación. Entonces, la discusión intelectual sobre el siglo XIX es lo más brillante que ha habido en la historia del desarrollo intelectual de México, porque se está pensando cómo es una nación, cómo surge una nación y cómo puede surgir la nación mexicana, que tiene antecedentes tremendamente catárticos con el mundo el mundo prehispánico y el mundo de la conquista, el golpe del mundo de la conquista. Y por ello creo que los Lerdo de Tejada eran grandes personajes que discutían eso junto a Juárez. Entonces, el siglo XIX y su discusión sobre la formación de la nación permitió esta decisión donde surgió el gran presidente Juárez, que viene de un pueblo indígena, es un representante del indígena mexicano, pero es un representante moderno del indígena mexicano. Y es un hombre que asume la gran discusión de la formación de la nación y tiene que dejar un poco al margen lo que sería la discusión dogmática del indigenismo, lo que sería después el indigenismo mexicano, para ver el todo del bosque, ¿no? Para ver lo que era la nación mexicana. Además, en el momento en que surge en el siglo XIX la nación mexicana, vienen los vampiros exteriores, porque por las deudas, por la ambición externa de apoderarse de los recursos nacionales, y se forma la triple alianza de Inglaterra, Francia y España, e invaden ya en pleno juarismo, 1862, Veracruz, y toman Veracruz, y luego tienen una estación en Orizaba, y tienen un gran fuerte. Esto ya los franceses, porque hubo un momento de ruptura entre los españoles y los ingleses, y los franceses tienen en las cumbres de Acultzingo, tienen su fuerte, y hasta allá los va a combatir Zaragoza. Y las proclamas de Juárez para conquistar la conciencia del ciudadano mexicano, nacional ya, que deba luchar por un personaje nuevo que es la defensa de la patria, y crear con ello ejércitos para combatir a los enemigos que están atacando las fronteras de México por el mar, ¿verdad? Y entonces este siglo XIX, ¿cómo se va configurando la pelea en el siglo XIX? Es muy interesante. Está, por ejemplo,
no es Doblado, sino el otro de Jalisco, que es un gran general que le llamaban el general de las derrotas, porque nunca ganó una batalla, pero las sostuvo todas. No, ahorita me va a venir su nombre a la memoria. Y este hombre, cómo se gestó la ambición externa sobre México es una cosa muy compleja y es una complejidad que tiene que ver exactamente con el surgimiento de la nación. Por ejemplo, este hombre, este general de la derrota, hay un momento en que para sostener los gastos de su ejército no le queda más recurso que atacar a los ingleses. Es decir, los ingleses ya tenían propiedades en México, sobre todo en el área de la minería, y ataca, se llamaban conductas, los transportes de los materiales que llevaban a los puertos para sacarlos a Europa. Y entonces decide este general atacar a uno de estos y quitarles todo el dinero. Pues era una declaración de guerra contra Inglaterra. Pero no podía hacerse de otra manera porque si no, la oposición interna de los reaccionarios iban a derrocar a Juárez. Entonces, todos estos pequeños hechos, pequeños y enormes hechos y brillantes hechos de la historia de México, ponen de relieve eso que es de gran importancia para nosotros y que fue lo que Monsiváis vio en el siglo XIX y se fascinó con el siglo XIX por eso, que es la discusión sobre el surgimiento de la nación mexicana. Y fíjate, Luis, que justo ese punto, creo, nos permite plantear, sugerir cómo Monsiváis a lo largo de su vida tuvo varias luchas intensas, precisamente para tratar de ir definiendo lo que es la nación mexicana, porque el punto importante es que efectivamente hay periodos formativos y de ahí surgen inclinaciones a institucionalizar, a cerrar el proceso que dio origen. Y por lo tanto se genera, entre otras cosas, el Partido Revolucionario Institucional, es decir, que el gran periodo de exploración de una nueva forma de organización, dice, bueno, esta es la forma, y aquí se queda. Y Monsiváis le va a tocar toda la posguerra, y el momento en que precisamente el Revolucionario Institucional nace luchando contra los segmentos obreros y campesinos que querían seguir ampliando el tamaño de la nación y que en lugar de ello lo que reciben son represiones que van sacando y subordinando a muchos de los sectores populares. La historia personal de Carlos está marcada por su militancia desde muy joven. Parece que su primer evento que lo conmovió fue lo de Guatemala. Si mal no recuerdo, él tenía 13 años cuando Pitol le invita a que se incorpore a un comité y va a una marcha y genera su primera crónica, que es esta crónica de la marcha en torno a Guatemala, encabezada por Diego Rivera y una ya muy frágil Frida Kahlo, que la tienen que transportar en una silla de ruedas. Y de ahí para el Real lo emboleta a Revueltas, recuerdas, en una huelga de hambre que ellos ni sabían que iban a tomar, y de repente ya apareció la decisión de Revueltas de que se iban a la huelga de hambre, y pues le tocó ir, aunque confiesa que se comió un chocolate que le dieron las hermanitas Galindo, ¿no? Pero su lucha es contra esta revolución ya institucionalizada que regateaba las conquistas de la revolución, no solo las regateaba, las iba excluyendo, y que en el periodo neoliberal que vivimos, 30 años, acentuó esas exclusiones. Y ahí Monsiváis se convirtió otra vez en un combatiente de esta nación a la que aspiramos. Se trata de esta institucionalización cada vez más excluyente, o sigue vigente la aspiración de los liberales del 19 de ir ampliando los tamaños de la nación. Y fíjate que ahí, Luis, yo creo que el papel, ya no digamos
de Monsiváis, sino del Instituto Nacional de Antropología, es un papel fundamental. Mencionamos ¿Qué sentido, Carlos? Monsiváis tiene que ver con un trayecto de intelectual en combate permanente por ampliar los tamaños y el sentido de la nación para hacerla incluyente. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología, a diferencia de otras instituciones culturales del país, está especializado en lo que pocas veces se vio. Es más, la formación de Monsiváis es la formación de un intelectual muy vasto, muy complejo, y se circunscribe a lo urbano. Él era un animal urbano, en el mejor de los sentidos, conocedor de todos sus ámbitos, muy poco rural. Las anécdotas que hay cuando fue a la Chiapas. Convención de Aguascalientes son formidables, porque se mete al lodo y casi se desmaya, porque parece que no acostumbraba mucho a andar en el lodo. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos un personaje muy urbano, muy de una ciudad centralista, muy republicano, de la historia liberal, que no se acerca mucho a la colonia y que parece que no le interesa tampoco demasiado, a lo mejor me estoy equivocando y qué bueno que alguien me corrija, por el pasado mesoamericano. Y justo el planteamiento del INA como institución productora de conocimiento tiene que ver con todos estos espacios excluidos, no solo como personajes y localidades, sino como tiempo. Imagínate ahora cuando tú bien planteas que necesitamos recuperar esta reflexión profunda de nuestro pasado mesoamericano, entre otras cosas porque está vigente. Y hoy el mayor espacio de pugna territorial mexicana coincide con las zonas de ejidos y de comunidades, es decir, coincide con zonas de profunda raigambre mesoamericana. No solamente de ellos, también hay corredores de criollos y de mestizos, campesinos, pero la población indígena está ahorita colocada en estos puntos de gran confrontación por la minería, entre otras, la energía, etcétera, entre otras industrias. Y eso obliga a que nosotros pensemos en serio, desde este mirador que es el INA, en esta larga temporalidad de nuestra sociedad, donde Mesoamérica, Aridoamérica, los nómadas que construyeron, los primeros constructores de un espacio humano en América, fueron los nómadas, necesitan estar en nuestra narrativa como parte de nuestro patrimonio. Y esto me trae a la memoria otro asunto fundamental. Justo del Seminario de la Cultura, que estamos hablando de los años 70, surgió la propuesta de un libro que conmovió a su época en el ámbito de la historia y las ciencias sociales, que se llamó Historia ¿para qué? No sé si te acuerdas. Y surgieron 3 libros, pero uno de ellos fue fundamental en términos del debate público, que fue Historia ¿para qué? ¿Y por qué lo recuerdo ahora? Porque hoy, como lo hemos platicado, Luis, a veces nos desayunamos, comemos y cenamos con referencias públicas de la historia. Hoy estamos en un tiempo preñado de historia a cada instante. Además, estamos en un gobierno que dio un viraje cultural. El periodo neoliberal estuvo muy interesado en un presente en construcción, la creación de una sociedad cada vez más de mercado y de su futuro, y planteando que el pasado pues ya había pasado, era un pasado que había que desprenderse de él. De hecho, 2 personajes, Aguilar Camín y Jorge Castañeda, escribieron al respecto libros interesantes sobre esta necesidad de quitarse el fardo de la historia. En este gobierno se avienta al debate público. Yo para nada estoy defendiendo esta propuesta, simplemente digo que hay un nuevo cambio donde este gobierno avienta al debate público su carta de que hay que pensar en términos de que este presente, para el discurso hoy de gobierno, viene de un pasado, y ese pasado se llaman las 3 transformaciones y ellos son la 4ª. Y con ello tratan de establecer este viejo discurso liberal que constituyó a la nación,
que es parte fundamental de nuestra memoria y que nos dijo efectivamente la independencia, las reformas liberales, la Revolución Mexicana, fueron momentos que constituyeron a la nación y nos regresan a revisar el pasado de manera crítica. Yo insisto, cuando se plantea que nuestra sociedad es de un tiempo todavía más largo, pues les estamos haciendo una crítica fraterna a los colegas de la 4T en su visión de la historia. Porque el problema es el tamaño de nación que está a debate hoy, el tamaño de tarea histórica que hay que desarrollar después de un periodo de profundas fracturas y exclusiones. Y en ese sentido, otra vez, Monsiváis cobra una vigencia extraordinaria, porque fue el combatiente mínimo de la posguerra al tránsito al siglo XXI, que estuvo presente en ese combate y que actualmente estamos trabajando sobre su discusión con Octavio Paz, otro gran constructor de mitos nacionales, de ideas de nación, y el debate de ellos es justo en términos de eso. A ver, Paz, ¿estás viendo a los que nadie ve? Y por lo tanto, tu tamaño de idea es la adecuada para estas realidades. Y parece que Monsiváis veía más que Octavio Paz. Pero ese es tema. Un abanico más amplio. Una visión mucho más amplia, mucho más compleja de lo que vivía. Tienes toda la razón, Carlos San Juan. Has tocado un punto fundamental que nos vincula institucionalmente. Y es el hecho de que el actual régimen revivió el ejercicio político del régimen en función de la historia nacional. Y ese es un gran giro, porque entonces está vinculando a la población a una reflexión que no está limitada a los hechos del sexenio, sino que es una discusión mucho más larga, mucho más nacional. Entonces, por eso es de suma importancia. Y yo mencionaba antes cómo se formó la nación mexicana y cómo en el momento, cuando surge una nación, la incomodidad universal es enorme, porque una nación se tiene que incrustar en un espacio propio, y eso quiere decir poner de lado todas las redes, sobre todo económicas y comerciales, que tejieron las otras. Por eso, en el momento en que se propone la nación importante con su personalidad y con Juárez como presidente, viene esta triple alianza de España, Francia e Inglaterra, que culminó cuando se rompió la triple alianza en Veracruz. Culminó con la imposición de Maximiliano de Habsburgo, ya con Francia sola, ¿no? Pero este mundo, este momento tan importante de agresión del exterior hacia el intento de la creación de una nación. Y yo mencionaba antes al general de la derrota, que era Santos Degollado, nada menos que fue fusilado y fue fusilado también con Melchor Campo. Entonces fue un golpe mortal para Juárez, porque eran grandes personajes liberales y juaristas, ¿no? Que el actual régimen conjugue su itinerario político con estos elementos de la formación de la nación, sobre todo, es muy importante. Y para nosotros como institución es sumamente importante hacer hincapié en el mundo prehispánico, porque eso nos va a dar la clave para entender una serie de fenómenos que hoy están en discusión. Yo me permití notar desde hace mucho una peculiaridad en la conciencia mexicana, y es que es difícil encontrar un mexicano que no se interese por dos temas fundamentales de la antigüedad mayor de México, que es el mundo prehispánico y la conquista de México. Dice un intelectual italiano, Roberto Calasso,
La única manera, es una exageración brillante, la única manera de educar es montar un proyecto educativo sobre un mito. Una observación interesante. Y si nosotros tenemos la parte mitificada de la historia prehispánica y de la conquista de México, porque gran parte de las versiones sobre la conquista de México son mitológicas, ahí tenemos, junto al atractivo natural que pocos países tienen, de los mexicanos, de querer saber más sobre el mundo prehispánico y querer saber más sobre la conquista de México, una oportunidad para educar, cosa que el Estado mexicano nunca tomó y que ahora se debe tomar. Y ahí entra el Instituto Nacional de Antropología, nada menos. De ahí la gran importancia institucional que tiene el INAH en la historia de México y en el momento actual para educar y para discutir nuestros problemas nacionales. Magnífico. Luis, pues con el tiempo ya encima, te agradezco muchísimo que hayamos podido intercambiar. Tenemos el entrenamiento de nuestras pláticas con cafecito y por eso se nos da este tipo de intercambio. Le agradecemos mucho a Radio INAH que nos haya dado esta oportunidad y a nombre de Radio INAH doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la participación del maestro Luis Brajau. Bueno, agradezco yo muchísimo también tu participación y creo que tus intervenciones han despertado una serie de temas de enorme interés. El principal es el vínculo de la modalidad de recordación histórica del actual régimen sobre el pasado mexicano, que es una peculiaridad. Es importante tener para el siglo XIX y para entender el fenómeno de la creación y creatividad de la nación mexicana dos textos fundamentales: el de Justo Sierra, México y su tiempo, creo que se llama así, y el de Ralph Roeder, norteamericano avecindado en México, de origen francés por el lado de madre y de origen alemán por el lado de padre, pero un gran biógrafo de la historia del siglo XIX mexicano y del juarismo en particular. Muchísimas gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx, repito, www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INAH con Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.